Ok, los invito entonces a tener un momento de oración, ¿sí? Y así nos preparamos para nuestra reunión. Oremos. Amado Dios, te pedimos que dirijas tú nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras seguridades y nuestros miedos, para que en la lectura y comprensión de tu palabra seamos guiados por tu mano poderosa y tu Santo Espíritu. Que toda palabra sea esperanza viva en nuestras vidas y que podamos a través de ella conocer y recibir a Cristo Jesús. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Este capítulo 2 que parte con las famosas bodas de Caná. Estuvimos viendo en el capítulo 1 una especie de preparación. Jesús va reconociendo a algunos de sus discípulos y esos discípulos se van mostrando de distintas maneras. Aparecía Pedro, ¿no es cierto? Juan, Andrés, Natanael, como habían discípulos que venían de un lado, otros que venían de Juan, otros que aparecen, ¿no es cierto? Jesús va encontrando a sus discípulos en el camino. Y ese caminar va tomando sentido mientras esos discípulos se van encontrando con él. Y cada uno tiene un espacio especial. Ellos van a tener la misión de reconocerlo como su Mesías, más que solo un profeta, rabino, maestro poderoso o simplemente taumaturgo o milagrero. Por eso Jesús le habla a cada uno, tiene un encuentro con ellos. Sí, Marina. Eh, yo sé que tú ya lo explicaste, pero se me olvidó. ¿Por qué Jesús le va cambiando los nombres a los discípulos? ¿Le cambia los nombres? Claro, es la simbología de un nuevo nacimiento. Ah, eso era, ya. Claro, en la tradición cristiana antigua, te ponían el nombre recién en tu bautismo, de tal forma que ese bautismo tuviera sentido en el renacimiento de tu vida por medio de Dios. Y si lo tenías de antes, usualmente te lo cambiabas. Entonces estaba Simón, pero para Jesús es Pedro. Claro, Y ya. así, como vimos la semana anterior, el Natanael es Bartolomé. Y así les va cambiando los nombres. No a todos en general, pero cuando hay algo especial, el caso más importante es Pablo, ¿no? Que de Saulo, el apóstol Pablo, de Saulo, que era un perseguidor de cristianos, se transforma en el apóstol del cristianismo, Pablo. Entonces, en ese sentido, se marca como lo que antes era Pablo, no era Pablo, era Saulo, era otra persona, era otro ser, no estaba con Dios. Y ahora Pablo sí lo está. Ya, ya, ¿Mm? súper importante, ya. Sí, 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 es muy importante, la verdad. Sí, sí, ya, ya, gracias. De nada, de nada. Así que bueno, vamos a entrar ahora al relato de las bodas de Caná. Según la tradición literaria, empezaría ahora en Juan lo que se llama el libro de los signos de Jesús, como aparece en las Biblias, dentro de la introducción a este capítulo, porque Jesús va a empezar a hacer signos. Hasta ahora en el capítulo 1 Jesús tenía encuentros, diálogos, ahora va a hacer signos, milagros, eh, posicionamientos, va a entrar en contacto directo con la transformación de las personas a través de la obra
que él realiza. Y para el Evangelio de Juan, estos son signos, señales de la presencia de Dios. Con lo cual siempre tenemos que recordar que Jesús, como dije recién, no es un maestro al cual hay que seguir, no es un rabino al cual hay que escuchar, es el Hijo de Dios en quien hay que creer, que es distinto, porque uno puede seguir a cualquiera, puede escuchar a cualquier iluminado, pero solo creemos en Cristo, porque solo Cristo es el Hijo de Dios. Es un tema de fe, no solamente de seguimiento. El seguimiento usualmente es la consecuencia, la respuesta de la fe. A veces parte al revés, pero en nuestro caso es una respuesta de fe. Yo creo en Cristo, entonces lo sigo. Y ahí aprendo de lo que Él hace, aprendo de lo que Él dice, aprendo de el seguimiento como su discípulo. Y así voy conformando mi vida a la suya, pero nunca creyendo que yo soy Jesús o que yo puedo hacer todo lo que hace Jesús, sino que yo creo en Él, porque Él salva. Perdón, qué difícil encuentro yo en esa época, bueno, da lo mismo en cualquier época, que realmente se hayan dado cuenta que era el Hijo de Dios, porque, no sé, ¿cómo sabes tú que aparece una persona y tú dices, tengo que seguirlo porque es el Hijo de Dios? Como yo lo encuentro tan difícil eso, ¿cómo? Porque no Tenemos daba dos signos. realidades. La realidad de los discípulos de aquel entonces y nuestra realidad como discípulos hoy. Los primeros discípulos seguían a Jesús confiando en que Él iba a dar respuesta a sus necesidades espirituales. Habrían seguido a otros antes, seguramente. Ya habían muchos que seguían a Juan como profeta. En ese sentido, para nosotros es distinto, porque Jesús ya no es nuevo para nosotros. Tú tienes muchísima más información de la que contaban los discípulos de Jesús. Claro. Entonces, tu fe no solamente es algo tuyo, sino que también es algo heredado, tanto por tu familia, como por tu iglesia, como por la cultura. Y tu participación, por supuesto. Pero no es comparable la realidad de fe de los discípulos de Jesús con la nuestra, porque nosotros nacimos en una cultura cristiana. Claro, es verdad. Que podrá estar en crisis hoy en día, pero sigue siendo cultura cristiana. Sí. Entonces, para nosotros es bastante más fácil, entre comillas, creer que lo que aparecía en ese entonces. Porque nosotros no luchamos contra una restauración de la fe como los discípulos, que eran judíos. Jesús también era judío. Entonces había un problema ahí bastante fuerte en cuanto a lo teológico, en cuanto a lo ritual y a la praxis de la fe. Nosotros crecemos en un ambiente cristiano y nuestro único problema es que hay cristianos más radicales que otros. Rudy, una pregunta, pero ¿por qué dicen que Jesús era judío si... ¿Cómo era judío si como que él no tiene religión? Si todas las religiones, no entiendo, ¿por qué era judío? Porque era judío. Como tú eres cristiana, Jesús era judío porque nació en una familia judía, fue circuncidado a los 8 días, su papá y su mamá eran judíos y vivía en Israel en el siglo I, por lo cual era judío, tenía absolutamente todo para ser judío. Y era judío como los judíos. Claro que era judío. Y después, en realidad, si tú quieres ser honesta con la tradición, nosotros somos judeocristianos. Más que solo cristianos.
porque ya, la herencia del judaísmo es algo que los cristianos no podemos rechazar. ya, No podemos interesante. entender las palabras de Jesús, los dichos de Jesús, las luchas de Jesús, sin comprender muchos eventos del Antiguo Testamento y de las profecías del Antiguo Testamento y de toda la sabiduría y palabra de Dios que hay ahí. Mm. Entonces, no es que nosotros rechazamos el judaísmo, sino que el cristianismo viene a ser la completitud, la plenitud de ese judaísmo primitivo. El problema es Qué que los bonito. judíos Ya, después de Jesús siguieron su propio camino. Ellos siguieron siendo judíos, se reestructuraron como religión después del año 70, cuando les queman el templo, los romanos, etc. Ahí ellos tienen que hacer muchas cosas, muchos cambios para sobrevivir como religión, y además que estaban dispersos por todo el mundo, y por eso se endurecen más aún para sobrevivir, y así se han ganado, que son una de las únicas religiones que existen desde hace 3000 años, ¿no? Y dispersos más encima. claro. Es una gran obra la que han realizado en ese sentido los judíos, y para eso hay que ser durengue, hay que ser duro, Sí, para no sí, perder la fe, no mezclarse con otros en ese sentido. claro. Es ¿Mm? que les tocó tan duro, claro. Así es, Siempre los atacaron. Ya, qué claro, interesante. sí. Sí, Sí, pues los judíos los han atacado toda la vida. sí, yo tengo ¿Mm? un libro que compré que se llama Jerusalén y me cansé. Creo que llegué hasta un tercio porque eran puras guerras, guerras, y entonces pasaban Claro. 300 años y lo atacaban de nuevo. O sea, nunca lograban así como ya estamos listos y volvían. Entonces, toda la vida, no, Mm. es Ahora, tremendo. eso le pasaba a todos, ¿ah? No solamente los Igual. judíos, el tema es que los judíos cuentan su historia también a través de la Biblia, entonces uno lo sabe más, pero Sí, a todo el sí, mundo le pasaba lo mismo, si en la época antigua, especialmente sí, hasta el Imperio Romano, eran puros imperios que asesinaban a otros y querían ser más grandes, y en donde el rey o el emperador se creía Dios, y era siempre lo mismo, ¿no? Siempre a lo largo de la historia de nuestra pseudo humanidad. sí, es verdad. Mm. Bien, así que vamos entonces a proceder a la lectura. ¿Les parece en el Evangelio de Juan en el capítulo 2, Mm. versículo 1? Dice así: 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le respondió: Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: Hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: Llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. 3 días tenemos acá. 3 días después.
Si se dieron cuenta, me imagino que no, yo me di cuenta recién, que en las lecturas anteriores decía al siguiente día y al siguiente día. Tenemos 6 días en que ha llegado este momento del primer signo. ¿Qué les dice, en este caso, los 6 días? ¿Pasó algo que recuerden en un día sexto? Es que el séptimo se descansa. Ajá, ¿y el sexto qué pasó? Tomaron vino, no sé. Ah, Hubo una fiesta. no, Tiene que ver el con la vino se hizo después, con Noé. creación. Tiene que ver con la creación, pero no me acuerdo. Muy bien, Génesis 1, la creación, el séptimo día se descansa, o sea, el séptimo, claro, el sexto, según el primer relato de la creación, se crea el ser humano. Ya habíamos visto que el Evangelio de Juan realizaba al inicio de su Evangelio un parámetro similar, un paralelo al primer verso del Génesis, ¿no? En el principio, dice, existía la palabra. ¿Ya? El Génesis también parte igual, en el principio estaba Dios. En ese sentido, ahora vemos otro paralelismo, ahora en el sexto día. El sexto día se forja el ser humano, Dios lo crea con su voz. Habían justo 6 tinajas también, ¿no? De veras. Queriendo quizás decirnos el Evangelio que ahora viene la verdadera historia de este hombre, ¿no? Del ser humano como tal, como Jesús es la plenitud de la creación del ser humano. Es ahora en donde los signos de Jesús empiezan a transformar vidas. Y mucho más aún, los signos no son para sorprender a la gente, no son fuegos artificiales, sino que son para la fe. Apréndanse esto de memoria para siempre. Los signos de Jesús, los milagros de Jesús, las palabras de Jesús son para la fe. No es para impresionar a nadie, ni tampoco es para sanar. Es para que las personas crean y desde la fe puedan ser sanados, ser encontrados por Dios, encontrarse a sí mismos, caminar por los caminos de Dios. Así lo dice el mismo versículo 11. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese es el objetivo. Lo mismo sucede al final del Evangelio de Juan, en donde el mismo evangelista va a decir que Jesús hizo y dijo muchas otras cosas que no están relatadas en este libro, claro, porque las que están ya bastan para que ustedes crean. Lo demás es chaya, lo demás es repetir lo mismo. Lo demás es querer siempre más. Y esto es para fe, no es una biografía de Jesús, no es una historia de Jesús, es fe en Cristo para nosotros. Con eso en mente, veamos el texto. 3 días después, se celebran unas bodas en Caná de Galilea, un pueblito chiquitito. Estaba allí la madre de Jesús. Jesús fue invitado con sus discípulos. Así que podríamos pensar que ya era conocido este Jesús y sus discípulos en ese ambiente, ¿no? María interviene para pedir la intervención de Jesús. Y en esa intervención, que produzca vino,
que haga algo en realidad. Es extraño que María le haya dicho a Jesús, no tienen vino, como si supiera que Jesús puede hacer un milagro así. Ignoro si a alguien realmente se le habría ocurrido realmente pedirle a Jesús que transformara agua en vino. Porque nunca nos detenemos a pensar en eso. Claro, el 80% de los matrimonios en el mundo usan este texto que no tiene absolutamente nada que ver con matrimonio en general. Y se nos olvida este pequeño detalle que es un milagro bastante sonso, comparado con dar vista a los ciegos, revivir fallecidos, sanar a los paralíticos, curar la lepra. Esas son milagros reales que valen la pena. Pero en este caso, Jesús hace un signo que casi, si uno se pone medio pesado, nos llamaría hacia el alcoholismo, pues. Y sí, piensen que se había acabado el vino en la fiesta. Y Jesús les hace 6 barriles más. No es como De 100 que... litros cada uno. Claro, pues no es como que alguien me dice, oye, Rudy, trae vino que se nos acabó, porfa, cuando vengas en el camino, y yo paso al supermercado y compro 3 botellas. No, pues acá Jesús se va al chancho, hay una multiplicidad de vino que no tiene parangón. Con eso toma bastante gente. Está bien, tampoco son estos barriles grandes, pero no se achica con su milagro, podríamos decirlo. La respuesta de Jesús es bastante llamativa, ¿no? Que para a María, a su madre, le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Nosotros somos invitados, aquí no venimos a meternos a la cocina. Mi hora no ha llegado. Ahí la deja boteando Jesús. Como mi hora de hacer la diferencia en este nivel de signo no ha llegado todavía. María, como buena madre, y como son las mujeres descritas en el texto bíblico en general, que las mujeres en la Biblia son muchas veces silenciosas, pero tácticas, en donde aunque se les discrimine, se les trate mal, se les quiten sus derechos, especialmente desde el texto bíblico, las mujeres siempre logran lo que ellas quieren. Siempre. Abraham hace lo que Sara quiere, Isaac hace lo que Rebeca quiere, Jacob hace lo que Raquel quiere, y así todas vamos haciendo lo que la señora quiere. Y eso aparece mucho ahí en los textos bíblicos. Ahora Jesús va a hacer lo que María quiere, aunque le dice que no, termina haciendo exactamente lo que María le dijo. Y María no le responde, ¿no? Es como, ya, ok, ya metí el bichito, y el bichito está ahí funcionando dentro tuyo, porque te conozco, porque soy tu madre. Y ha trascendido los siglos. Y así será, supongo, por siempre, ¿no? En ese sentido, ciertamente tenemos también esta realidad entre Jesús con sus padres, que es una realidad distinta, ¿no? Porque Jesús, por un lado, ama a sus padres, pero también sabe que no lo son, entonces hay ahí un tema incomprensible para nosotros. Pero a la larga, María muy sabiamente va, seguramente lo hace con su qué, y para que Jesús escuche en una de esas, y le dice ahí a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Háganlo nomás. No sabemos qué autoridad tenía María en ese sentido, ¿no? Como para que llegue ahí a la cocina y les diga, hagan todo lo que Jesús haga o diga, y es como, bueno, y a quién la mandó, ¿no?
Claro. Pero a la larga parece que todo era muy convincente. Y si Jesús fue invitado con sus discípulos, que no son sus hermanos, son sus discípulos, probablemente ya conocían que Jesús era un profeta importante, ¿no? Sabio. Mm. Y así tenían estas tinajas para el agua de los ritos de purificación, ¿no? Los judíos tienen que lavarse los dedos, todos estos rituales que tenían antiguamente para la purificación del cuerpo antes de las comidas especialmente. Y ahora estos se llenan con agua, lo cual significa que estaban vacíos, o sea, que no estaban con agua sucia, y esto se convierte automáticamente en vino como signo del poder de Jesús. La gran pregunta aquí es, ¿por qué Jesús realiza un milagro así, tan, podríamos decir, práctico, tan hogareño, tan de fiesta? Mm. Perfectamente podría, no sé, pues si es que este texto fuera como los demás textos, seguramente le habría dado un ataque al corazón a la novia y Jesús la habría salvado, ¿no? Y ahí uno diría, oh, sí, menos mal que estaba Jesús en ese matrimonio. Pero no, acá se acabó el vino. Lo cual uno podría pensar, ¿qué le importa a Jesús el vino de un matrimonio en donde ni siquiera es su familia la que se está casando, no es su hermana, digamos, ¿no? Como para que uno se ponga nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús realiza este milagro? ¿Solo porque María se lo dice? ¿Porque le gustaba mucho el vino, como siempre le decían, que era medio curagüilla? ¿Qué se les ocurre? Porque habían muchas personas. ¿Ya? No sé, yo pienso que porque tiene que empezar a demostrar los primeros signos de quién es realmente, si no, la gente, si no hace nada, es como que la gente no cree, entonces pienso que tiene que, no sé, de alguna Yo forma diría, demostrar quién que es. es un símbolo, porque yo creo que tiene que ver un poquito también con el comentario que hacen después, que el vino era bueno de principio a fin, siempre fue de mejor calidad. Yo creo que hay algo ahí detrás, algo simboliza, a lo mejor con, no sé, pues con la sangre derramada en el futuro, que es lo que nosotros, digamos, recordamos en la comunión. No sé, hay un símbolo ahí que no lo sabría explicar, creo yo. Mm, sí. Hay un tema, Mm. hay un tema ahí, claramente. Vayamos por lo práctico. ¿Qué significa que Jesús haya transformado el agua en vino? Desde lo práctico. ¿Qué ofrece? Su poder. Su poder. Claro, que tiene poder sobre las cosas materiales, ¿no? Y para la gente, ¿qué significa eso? Los que estaban en la fiesta y no vieron este Admiración. milagro. Ah, pero parece que solo los discípulos supieron, ¿ah? El resto no tenía idea, al parecer. No lo sabemos. Jesús no lo hizo público. Mm. De hecho, dice ahí que el encargado no lo sabía y que va y le dice al dueño de casa y le agradece por su bondad de compartir el vino bueno al principio como corresponde. ¿Mm? Alegría para la gente que participaba. Claro, claro, alegría, pues, alegría. ¿A quién le gusta que se le acabe la comida en su casa o que se le acabe el vino en una fiesta? A nadie, pues, y las fiestas duraban días, ¿ah? Así que si se te acababa el vino era algo terrible. No era el fin del mundo, pero era terrible. ¿Mm? Yo pienso que la mamá
recibió el aviso de que se había acabado el vino, porque ¿por qué tenía que saberlo ella? O sea que fue un angelito que le dijo, se está acabando la fiesta porque no hay más vino. Entonces le dijo a su hijo y el hijo hizo lo que la mamá dijo porque también percibió que con eso salvaba la situación. Ujú. Claro. Claro, de alguna forma nunca nos preguntamos eso, tienes toda la razón, Ingloria. Jamás preguntamos Sí, cómo se enteró María si María no estaba trabajando en la cocina, era una invitada más, ¿no? Buen punto, Mm, buen mm. punto. El tema es que Jesús se enteró e hizo lo que tenía que hacer para que, como ustedes mismas dijeron, la fiesta continúe. Pensemos en cómo son las fiestas en el campo. No estamos hablando de una fiesta como un matrimonio en tal o cual viña que hacemos acá, ¿no? ¿Cómo es la fiesta en el campo? Ustedes que varias han vivido en el campo, eh, ¿cómo son las fiestas en el campo en ese sentido? ¿Mm? En los pueblos Alegre, pequeños. muy son alegre, eternas. alegre y Harta comida, harto trago. comparten todos los vecinos. Ujú. Sí. Yo comparo la alegría con lo que significa la vida. La vida es una alegría. Y si se hubiera acabado la fiesta, se hubiera acabado la vida o la alegría nuestra. Ujú. Entonces tú estás diciendo, Renate, que Jesús viene a que la fiesta perdure. La Esto es fiesta como un nuestra, slogan político, ¿ah? nuestra Casi. vida. No, nuestra vida continúe Ajá. en la alegría. Ya. Mira, podemos ir mezclando aquellas cosas que se han dicho, ¿no? O sea, por un lado, Jesús atiende a esta necesidad con un signo poderoso, transformando los elementos. Por otro lado, tenemos una simbología de que no transforma el pan en carne, sino que transforma el agua en vino. Y que eso ciertamente, cada vez que escuchamos la palabra vino, tenemos que estar pensando también un poco en qué tiene que ver esto con la última cena, ¿no? No puede ser casual. Y por otro lado, hay una intencionalidad constante de Jesús a que nuestras vidas sean alegres, a que nuestras vidas realmente sean una fiesta. No la fiesta para emborracharse, sino la fiesta, tal como decía Renate, de vida, ¿no? De estar felices. Y en el campo, tal como dijo Ingelore, la fiesta continúa hasta que se acaba la comida. Y ahí la gente se va. Hasta que se acaba el vino y ahí la gente se va. Y Jesús quiere que la fiesta continúe. ¿Por qué? Porque nuestra vida con Dios, y acá viene lo importante del contexto que se está celebrando, es como un matrimonio, en donde hacemos un compromiso con Dios. El matrimonio es un compromiso. Nosotros tenemos esta visión romántica del matrimonio, en donde dos enamorados se casan y todo eso, pero eso no existía antes, pues. Estos dos que se estaban casando ahí los casaron sus papás. Ellos no se casaron por opción propia. Era un contrato. Por eso cuando dicen que Adán y Eva estaban casados es una tontera, no tiene ni un sentido, digamos, porque el matrimonio no existía en el jardín del Edén, ¿no? Y ningún angelito los casó. Eso es solamente una visión ultraconservadora para sostener el matrimonio a toda costa, ¿no? Como el espacio más sagrado y puro de la humanidad. El matrimonio viene después como construcción social, ni siquiera lo inventa la iglesia, ¿no? Eso es parte de las culturas. Ahora, este matrimonio viene a ser simbolizado con un signo de Cristo, en donde ese signo se transforma en una visión de ese vínculo matrimonial que se extiende en el tiempo. De la misma forma en que nuestro vínculo con Dios, nuestro compromiso con Dios, y más aún el compromiso de Dios con nosotros, que ese es el que nunca se rompe, también perdure. Y que Jesús se encarga personalmente de que la fiesta continúe, de que este
pacto amoroso continúe. Muchos signos, muchas palabras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, mencionan a Dios como el esposo y a la iglesia o al pueblo de Dios como la esposa. Así, por ejemplo, se canta en el Cantar de los Cantares, todo un libro, una historia romántica, hasta sensual, de una visión del amor de Dios y su pueblo. Así también quiere Jesús que entendamos nosotros nuestra relación con Dios en un amor pasional, no erótico en ese sentido, sino que con pasión, con ojitos brillantes, con ese cosquilleo en el estómago, con los pelos de punta, para que realmente sintamos ese amor y no solamente hablemos de él como hablamos de una mesa, que realmente nos sintamos vivos, que realmente nos sintamos amados y correspondidos en el amor, que realmente sintamos la fidelidad, no de meterse con otros, sino que la fidelidad del compromiso, del pacto, de ese pacto eterno en donde Dios te dice, te voy a amar por siempre, desde antes de nacer ya te amo y te voy a amar por toda la eternidad, y que ese vínculo, esa promesa sea lo que nos mantiene vivos cada día, confiando en Dios, pase lo que pase, porque mis tristezas, mis miedos, mis pérdidas, no cuestionan el amor de Dios, sino que son mi piso, me sujeto en el amor de Dios, para poder vivir, aceptar y superar mis terrores, mis dolores, mis angustias. ¿Cómo lo debe hacer todo matrimonio? Debería. Por supuesto que somos humanos. Y caemos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, o a veces nos apuramos. Pero acá estamos hablando de un vínculo de perfección desde Dios hacia nosotros. A nosotros se nos acaba el vino. A Dios no. Esa es la diferencia. Y por eso Jesús pone el vino. Para que la fiesta continúe, para que la vida con Dios continúe. Y para que recordemos que el vínculo matrimonial, que la fiesta matrimonial no se acaba. Claro, quizás hay miedos, quizás hay problemáticas, pero la fiesta perdura. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y si Jesús puede hacer eso, imagínense lo que está por hacer después. Así llega después este agradecimiento de el encargado, quien prueba este vino y se da cuenta que es un vino muy bueno, es un vino celestial. Llama al esposo y le dice, siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, o sea, están medio pufifos ya, se trae el de inferior calidad, claro, para que no se note. Todos hacemos eso, supongo, ¿no? Yo lo hago. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Hasta ahora. Este es el momento en donde empezamos a tomar el buen vino. Este es el momento en donde empieza la fiesta. Este es el momento en donde hacemos realidad el vínculo con Dios. Este es el momento en donde Dios interviene en nuestra historia para hacer realidad su amor.
Este es el momento en donde Dios nos enseña a vivir un vínculo total con Él, como un matrimonio, con confianza, como un pacto divino humano que solo puede sacar lo mejor de nosotros, porque ese pacto lo hace Dios con nosotros. Y Él nos amó primero, Él nos prometió primero. No depende de nosotros, depende de Dios. Y eso es lo importante. Por eso podemos caer, por eso tenemos permiso para caer, porque somos humanos. Y luego de ese permiso tenemos que hacernos cargo de una vida con Dios, para que si caemos un día, nos preocupemos de no caer de nuevo, desde la fe, la confianza, la culpa de lo que Dios es en nuestra vida. Porque, como ya sabemos, solemos buscar responsables, culpables de aquellas cosas que nos suceden. Y no estamos llamados a culpar a Dios de estas cosas, sino a hacernos responsables de ellas. De modo que podamos con Dios encontrarles un sentido, ponernos de pie y vivir. Aprender a vivir. Un día más. Aprender a cerrar los ojos con confianza una noche más. Aprender a esperar las sonrisas del otro día. Aprender a sentir el amor de Dios cada mañana, cada respiro y cada noche. Porque ahora no es tiempo para vino malo. Como dice el sabio dicho, la vida es demasiado corta para tomar mal vino. Tenemos que aprovechar la vida y tomar vino bueno solamente. Por eso yo no tomo vino malo. Y por eso si alguien me regala un vino malo, si me conoce y me quiere, sabe que se lo voy a tirar por la cabeza. Porque me conocen, ¿no? Pero entonces tienes que decir cuál es el que te gusta, porque para no caer en ese rollo. No, eso es acomodaticio. Tú tienes que esforzarte. Oh, Muy buena. Muy buena. Por lo menos un gran reserva. Claro, los vinos dicen más o menos lo que hay. Claro. Si no dice reserva, Gran reserva. gran reserva está más cerca de Dios. Exacto. Vamos a pagar indulgencias. No. Yo solo di un ejemplo y tú, Karen, te adelantaste. Yo no dije No. nada. Lo que pasa es que yo no tengo cultura de vino, entonces tengo que saber por los que saben. Bueno, cuando vuelvas a Chile podemos hacer una sesión de cata de vinos. Yo acepto un cartoné. Te voy a sacar de esta reunión, Renate. Ya, bueno. Bien, este encargado le va a decir al marido, ¿no? Al dueño de la fiesta, podríamos decir, no al padre, que es el que está a cargo realmente, le dice al esposo, hace partícipe a aquel personaje del pacto. Eso también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros que Dios no va a hablar con mi papá para decirme lo que yo tengo que hacer, Dios habla conmigo. Va directamente a hablarme a mí las cosas para que yo las entienda y las viva bien. Entonces este encargado va a hablar con el esposo y lo felicita por la decisión de haber guardado el mejor vino para este momento. Pues Dios guardó el mejor vino para este momento. Dios guardó a Cristo Jesús para este momento, porque este es el momento de Cristo en la historia.
Este es el momento en donde lo que antes era solo agua, ahora es vino para la fiesta. Este es el momento en donde Dios interviene con su mano poderosa para realizar un vínculo eterno con nosotros y prometernos ese amor a través de la obra de Cristo Jesús, en donde el vino no se acaba, en donde los signos nos muestran el amor de Dios. Y los signos que no nos muestran el amor de Dios, pues no son de Dios. Por eso no buscamos a Dios en los terremotos. Lo buscamos en aquellas cosas en donde Dios está, en su palabra, en los sacramentos, en la fe compartida, predicada, en el amor al prójimo, en el encuentro de la vida en comunidad. Ahora es el tiempo del buen vino, porque el vino lo tomamos nosotros, porque nosotros somos ese esposo, esa esposa que se compromete con Dios para vivir bien. Porque supongo que todos los que se casaron alguna vez pensaron que iban a vivir bien, que era para bien. Y para Aunque siempre. aunque el marido no haya sido lo que tenía que ser, uno al menos pensaba en que iba a ser bien, ¿no? Que te iban a dar una especie, ya no, está bien, no esperaban un castillo, pero al menos que el baño esté dentro de la casa, ¿o no? ¿O no, Ingelore? ¿Ah? Claro, po. Algunas historias sé, ¿ah? Algunas historias me las sé. ¿Ve? A la pobre Ingelore le prometieron el campo, le prometieron una vida y al final se casó y tenía el baño fuera. ¡Qué horror! Y con suerte tenía agua, imagínense, ¿no? Entonces, Pero no es lo más terrible. no, bueno, ¿quieres comparar? A ver, tírate una mejor, Renata. Haz que Ingelore se sienta bien. Tú sabes mi historia. Ah, sí, bueno. Que en paz descanse tu marido. No vamos a decir nada. Pues bien, ven que las expectativas están de un lado, pero la realidad está de otro. Y claro, porque nuestras vidas son así, ¿no? Y somos seres humanos, fallamos, nos equivocamos, hablamos de más, prometemos de más, creemos de más, porque, como decía al principio, nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo y no en las personas. Si ustedes hacen un análisis muy nivelado, simple, de los versos que se nos cuentan desde las candidaturas presidenciales, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un mensaje mesiánico. Yo los voy a salvar de la delincuencia, yo los voy a salvar de la pobreza, yo voy a ser el que va a solucionar, yo voy a hacer esto. Y a la larga, bueno, casi todos dicen cosas similares, ¿no es cierto?, con sus matices, lo que te cuentan y lo que no te cuentan. Y la gente, muchos al menos, se tiran a sus pies. Y a mí es algo que me cuesta mucho pensar, o sea, hay que ser bien pelotudo para creer así nomás que el político de turno de la nada va a solucionar todos los problemas que no se pudieron solucionar antes o que no se quisieron solucionar antes. O sea, tú lo vas a hacer. ¿Y por qué no lo hiciste antes entonces? ¿Cuál es tu magia? ¿Vas a transformar el agua en vino? ¿Qué es lo que tú vas a hacer distinto? Y incluso empezamos a polarizarnos entre nosotros, que él sí tiene la realidad, que puede hacerlo, el otro no puede, porque uno es malo, el otro es menos malo, y a la larga se nos olvida que seguimos siendo humanos y prometiéndonos cosas que no podemos cumplir. Supongo que nos damos cuenta de eso. Y que nada es así nomás. O sea, ¿cuál va a ser el costo? Claro, yo les voy a mejorar la economía, perfecto. ¿Cuál es el costo real? Yo les mejoro la delincuencia, perfecto. ¿Cuál es el costo? Yo busco la igualdad, bien. ¿Cuál es el costo? ¿Quién va a tener que pagar eso? No con plata, con vida. Ya lo sabe Karen en Venezuela.
en donde el Mesías Chávez hizo y deshizo y lo sigue haciendo, ¿no? Aunque esté muerto. Y así en todos los países, al fin y al cabo, con menos o más, pasa lo mismo. En Argentina era terrible cómo las personas creían de una forma y se peleaban a tiros en la calle por tal o cual presidente, ¿no? Cuando seguían siendo igual de pobres con el presidente que estuviera. Pero al parecer eso como que les da una especie de razón de vivir. Saben Esperanza. que están engañados, claro, pero es una esperanza humana Esperanza. que en realidad no tiene tanto asidero. Mm. Está bien confiar y desearle lo mejor al político y especialmente participar, ¿no? Para que nosotros también colaboremos con ese proceso. Pero realmente si tú te sientas y piensas, a ver, este personaje va realmente a transformar él, mi vida, lo puede hacer quizás, pero ¿cómo? Claro, yo tengo que tomar una decisión, voto por uno, voto por el otro, con algún tipo de expectativa o esperanza, bien, pero con los pies en la tierra, sabiendo que no depende todo de él o de ella, No. ¿no? También depende de mí, depende de otros factores. En el caso, cuando hablamos de Dios, lo bello de nuestro pacto con Dios es que depende de Dios. Y nosotros nos entregamos a ese pacto con Dios para que en nuestra vida el vino no se acabe. Para que en nuestra vida la fiesta continúe. No la fiesta para hacerse bolsa y quedar curado en el piso. No, no, la fiesta de la vida. Esa fiesta maravillosa de sentirse vivo y de gozar el aire, de poder realmente, a pesar de todo lo muerto, lo oscuro que tenemos alrededor, nosotros tomar la decisión de vivir y de vivir lo mejor posible. No significa construirnos una mansión para tenerlo todo y vivir con todo. No, no, no. Es vivir desde lo emocional, vivir desde la esperanza. Es vivir con amor y sintiéndote amado. Y si alguna vez se sintieron verdaderamente amadas, caminaron sobre nubes. Y así tenemos que vivir los cristianos y las cristianas, caminando sobre nubes, pero pisando muy bien el suelo, porque Dios nos sujeta, Dios nos levanta, Dios nos sostiene. Y eso es lo más bello de la vida. Sí. Y así creemos, así vivimos, así confiamos en aquello que hay que creer, en aquello que hay que vivir por, en aquello que hay que esperar. Y ese es Cristo Jesús, el único que hace que la fiesta perdure, el único que realmente da vida y soluciona nuestra vida, el único que nos trae a Dios. Nadie más. Solo Cristo. Por eso nuestra vida es una fiesta. El clímax, la plenitud de esta fiesta se vive en el gran banquete, que inicia con Cristo en la última cena y termina con Cristo en el gran banquete celestial en la vida eterna. Y así vivimos los cristianos, compartiendo ese banquete de vida cada semana entre nosotros, también con todos los santos vivos y muertos, con toda la comunión de los santos, hasta que nos reunamos todos en el cielo. Y eso es maravilloso.
es vida. A donde muchos dicen que hay muerte, nosotros vemos vida. Vida en abundancia, vida en Cristo, vida eterna. Pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Para la próxima cena de Pesach, Karen de todas maneras tiene que participar, porque es una gran experiencia y es lo que estábamos conversando, el inicio de la alegría. Con gusto. Ojalá que este año podamos hacerla. Nos hacemos un hoyito en la mascarilla para tomar el vino y hacer el salud en la fiesta del Jueves Santo. Ay, Marina tampoco ha participado. También tiene que participar. Claro que va a participar. Ella lleva el vino. Ya. ¿No la escuchaste? No sé si voy a tomar vino, pero bueno. No importa si es para nosotros. Ah, ya, bueno. Agradece que no te pido el cordero. Lo traigo del sur. Así que vamos a ver. Ojalá que estemos bien con las pandemias en ese tiempo. Que Dios así lo permita. Así que cuídense, pues, para que no propaguemos ningún tipo de virus. ¿Ya? Las puras malas costumbres que se nos peguen nomás, pero no los viruses. Bien, sigan leyendo, por favor, el segundo capítulo de Juan y vamos avanzando. Guarden sus preguntas y así cualquier cosa lo vamos conversando para que no quede ninguna duda. Y esto precisamente sea para que nosotros también creamos que ese es precisamente el objetivo de todo el Evangelio de Juan. No se les olvide jamás. Esto es para la fe. No es para conocer de Jesús, no es para conocer la iglesia, es para creer. Pues bien, vamos entonces a orar. Y así nos entregamos en las manos de Dios para que toda nuestra esperanza, nuestras ansias de vida estén atadas, comprometidas, vinculadas a Él.